En este preciso momento, frente a la costa del noroeste del Pacífico, una línea de falla de 500 millas está haciendo algo que mantiene a los sismólogos pegados a sus pantallas a las 3 de la mañana. Ha estado bloqueada, en silencio, acumulando presión durante más de 325 años, y los sensores colocados en el lecho oceánico están detectando patrones de movimiento que superan todos los umbrales del sistema de monitoreo. 743.029 estadounidenses viven en la zona de muerte directa. La pregunta que los científicos ya no se hacen es si Cascadia se romperá. Se están preguntando cuándo. Y los datos que llegan ahora mismo sugieren que la respuesta es aterradora. Hola, mi nombre es Daniel y esto es Desastres Naturales. ¿Qué es la zona de subducción de Cascadia? Para entender por qué los científicos están en un estado de pánico controlado en este momento, debes entender qué es realmente la zona de subducción de Cascadia, porque la mayoría de la gente escucha la palabra falla y piensa en San Andrés, piensan en California, piensan en el tipo de terremoto que hace vibrar los platos y agrieta las aceras. Cascadia no es eso. Cascadia es algo totalmente distinto. La zona de subducción de Cascadia es una falla de megaterremoto. Se extiende aproximadamente 560 millas a lo largo de la costa del Pacífico desde el norte de California hasta Oregón y Washington, y llega hasta la Columbia Británica, mar adentro, bajo el agua, invisible al ojo humano, pero absolutamente enorme en términos geológicos. Esto es lo que hace realmente una zona de subducción. La placa tectónica de Juan de Fuca, una placa oceánica relativamente pequeña situada frente a la costa del noroeste del Pacífico, se desliza bajo la placa continental norteamericana, se desliza por debajo a una velocidad de aproximadamente 40 milímetros por año. Eso suena lento, y es lento. Hablando geológicamente, 40 milímetros por año es prácticamente un sprint, pero en escalas de tiempo humanas no se siente nada, como un silencio. Pero las placas no se deslizan suavemente, están bloqueadas. La fricción entre las dos placas es tan intensa que, en lugar de deslizarse gradualmente y liberar energía en pequeños temblores manejables, la falla se agarra con fuerza y acumula tensión. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo, la placa de Juan de Fuca empuja. La placa norteamericana resiste y la energía elástica almacenada en esa zona bloqueada alcanza niveles que desafían la comprensión. Los científicos llaman a esto rebote elástico. La corteza de la placa norteamericana se dobla ligeramente hacia abajo en la costa, comprimida por la tensión de la falla bloqueada debajo de ella. Portland, Seattle y toda la costa están siendo empujadas lenta e imperceptiblemente hacia abajo y hacia el interior por la presión de una colisión geológica que ha estado ocurriendo durante millones de años y no se detendrá hasta que la presión se libere de golpe. Y cuando eso suceda, cuando esa falla bloqueada de 500 millas finalmente resbale, la energía liberada será equivalente a miles de armas nucleares detonando simultáneamente bajo el lecho oceánico. El suelo se sacudirá con una magnitud de 9 o superior. La línea costera caerá varios pies en segundos. Y el océano hará lo que el océano siempre hace cuando el lecho marino se mueve. Subirá. Esto no es un terremoto de California. Esto no es un terremoto de Japón. Por aterradores que sean esos, Cascadia en ruptura total es un evento que altera el continente, y la red de monitoreo establecida a lo largo del margen de Cascadia está enviando actualmente datos que tienen a la comunidad geológica en un estado de alarma apenas contenido. La cronología del evento. ¿Qué está pasando ahora mismo en mayo de 2026, 3 de mayo de 2026, a las 2:14 de la madrugada, hora estándar del Pacífico? El Observatorio del Lecho Marino Neptune Canadá, una red de sensores conectados directamente al fondo oceánico, sobre la zona bloqueada de Cascadia, detecta una anomalía que dispara alertas automáticas a las estaciones de monitoreo en Seattle, Portland y Victoria, Columbia Británica. Los datos muestran una aceleración de deslizamiento lento, la actividad episódica de temblor y deslizamiento, algo que explicaré en detalle en un momento, ha entrado en lo que los científicos clasifican como una fase no característica. Los temblores están llegando en intervalos que no coinciden con ningún patrón registrado en los 20 años desde que comenzó el monitoreo integral. Se están agrupando, se están intensificando y se están desplazando en una dirección que no se ha documentado antes. Para las 5:47 de la mañana, la red sísmica del noroeste del Pacífico registra 47 terremotos profundos de baja frecuencia en una sola ventana de 90 minutos.
El umbral para una alerta elevada es 12. Se llama al director de la red a su casa. Las estaciones de monitoreo GPS en toda la península olímpica en Washington comienzan a enviar datos de deformación del suelo consistentes con la zona bloqueada, experimentando una transferencia parcial de tensión. Los números son pequeños. Estamos hablando de milímetros de movimiento medidos por instrumentos de precisión extraordinaria, pero milímetros de movimiento a través de una falla de 500 millas representan una transferencia de energía a una escala que hace que los geólogos estructurales suelten su café. 5 de mayo. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica activa su protocolo de monitoreo mejorado para el margen de Cascadia por primera vez desde 2014. Las boyas DART de evaluación y notificación de tsunamis en aguas profundas, posicionadas a través del noreste del Pacífico, comienzan a transmitir en una frecuencia elevada. La red de boyas no activa el protocolo mejorado por pequeñas preocupaciones. Se activa por preocupaciones que justifican una seria atención federal. 7 de mayo, la Universidad de Washington publica un aviso preliminar, no una advertencia pública, un aviso a las oficinas de manejo de emergencias en Oregón, Washington, California y Columbia Británica. El aviso describe las condiciones sísmicas actuales a lo largo del margen de Cascadia como anómalas y que justifican una revisión de preparación mejorada. El lenguaje gubernamental siempre es cuidadoso. Traducido a un lenguaje sencillo, el aviso dice: presten atención porque los números no son normales. Para el 10 de mayo, 743.209 estadounidenses han sido identificados formalmente como residentes dentro de las zonas principales de inundación y peligro de sacudida extrema a lo largo del corredor de Cascadia. Ese número proviene del modelado de impacto de la zona de subducción de Cascadia de la FEMA, revisado al alza respecto a estimaciones anteriores, a medida que las poblaciones costeras han crecido y los modelos de acumulación de tensión de la zona bloqueada se han perfeccionado. 743.209 personas. Eso es aproximadamente la población de Seattle, excepto que en este caso no es una ciudad, es toda una línea costera. Y ahora mismo, la mayoría de esas personas no son conscientes de que la red de monitoreo sobre sus cabezas está funcionando en un estado de alerta elevada, la ciencia de la fatalidad. ¿Por qué los geólogos están entrando en pánico? Quiero dedicar algo de tiempo aquí porque es donde la historia se vuelve genuinamente aterradora. Y prometo que no estoy exagerando para conseguir visitas. Realmente desearía estarlo. La zona bloqueada de Cascadia ha estado acumulando tensión desde su última ruptura total en enero de 1700, 326 años de presión ininterrumpida en una falla capaz de generar una magnitud de 9.2. Para ponerlo en contexto, la falla que generó el terremoto de Tohoku de 2011 en Japón, el que mató a casi 20.000 personas y provocó el colapso de Fukushima, había estado acumulando tensión durante una fracción de ese tiempo. Entonces, lo que tiene a los científicos más alarmados ahora mismo es algo llamado temblor episódico y deslizamiento, eventos ETS. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de esto. Quédense conmigo porque importa enormemente. Muy por debajo de la zona bloqueada hay una región de transición donde las dos placas se encuentran bajo un calor y una presión tan extremos que se deslizan lenta y silenciosamente cada 12 a 14 meses. Estos episodios de deslizamiento generan enjambres de temblores de baja frecuencia apenas detectables en equipos estándar. Los científicos solo los descubrieron en 2001 cuando los instrumentos fueron finalmente lo suficientemente sensibles para detectarlos. Aquí está la parte crítica. Cada evento ETS transfiere tensión hacia arriba sobre la interfaz de falla bloqueada que está encima. Cada episodio de deslizamiento lento es, en efecto, cargar el arma. El episodio ETS actual comenzó a finales de abril de 2026. Los episodios anteriores se resuelven en 10 a 15 días. Este lleva 3 semanas y sigue intensificándose. El Dr. Harold Tobin, de la Universidad de Washington, lo dijo claramente en un simposio en Seattle el 9 de mayo. El sistema se está cargando de una manera para la que no tenemos precedente en el registro instrumental. Ese registro se remonta a 25 años. El registro geológico de Cascadia se remonta a 10.000 y dice que esta falla está atrasada. La última vez que Cascadia se rompió, 26 de enero de 1700, 9 de la noche, hora local. La falla de Cascadia se rompió a lo largo de toda su extensión de 500 millas. El terremoto duró entre 3 y 5 minutos.
La sacudida fue tan violenta que las historias orales indígenas describen el suelo moviéndose como el agua, árboles rompiéndose como ramitas, ríos corriendo hacia atrás. Pueblos costeros enteros fueron destruidos solo por la sacudida antes de que el agua siquiera llegara. Luego llegó el tsunami. Conocemos la fecha y hora precisas del terremoto de Cascadia de 1700, no por registros estadounidenses. El noroeste del Pacífico no tenía registros escritos en 1700, sino por registros japoneses. Pueblos costeros japoneses fueron golpeados por un tsunami huérfano en las primeras horas del 27 de enero de 1700. Un tsunami huérfano es un tsunami sin un terremoto sentido localmente. Los cronistas japoneses registraron la inundación con precisión. El momento y las alturas de las olas permitieron a los científicos que trabajaban hacia atrás en las décadas de los 80 y 90 calcular exactamente cuándo se rompió Cascadia y qué tan grande fue el terremoto. Magnitud 9 o superior. Los bosques costeros de Washington y Oregón todavía llevan la evidencia. Bosques fantasma. Grupos de árboles muertos preservados en marismas costeras, asesinados por la repentina subsidencia de la tierra, que dejó caer la línea costera entre 3 y 6 pies en segundos, cuando la falla resbaló. La datación por radiocarbono sitúa a esos árboles en 1700. Las capas de arena y los núcleos de sedimentos costeros registran cada ruptura de Cascadia remontándose miles de años, cada una marcada por un depósito repentino de arena de tsunami sobre suelo enterrado, capa tras capa, tras capa. Si el terremoto de 1700 ocurriera hoy, ahora mismo en mayo de 2026, el suelo en Portland y Seattle se sacudiría violentamente durante 3 a 5 minutos, no los 10 o 15 segundos de un terremoto típico. 3 a 5 minutos de sacudida sostenida de magnitud 9. Los códigos de construcción en ambas ciudades se han actualizado desde que la amenaza de Cascadia se estableció científicamente en la década de los 80. Pero miles de edificios de mampostería no reforzados más antiguos fallarían. Los puentes colapsarían. Las líneas de gas se romperían. Incendios se encenderían en ambas ciudades simultáneamente. Y luego, para las comunidades costeras, llega el tsunami. Dentro de 15 a 30 minutos de la ruptura inicial, una serie de olas que alcanzan alturas de 40 a 100 pies en algunas configuraciones de ensenada golpearían la costa de Oregón y Washington. Seaside, Oregón, Cannon Beach, Westport, Washington, la península de Long Beach. Comunidades donde todo el centro de la ciudad se encuentra dentro de la zona de inundación. Comunidades donde la escuela secundaria, la estación de bomberos y el hospital están todos dentro del área de llegada de las olas. Esto no es especulación. Esto es lo que la geología dice que sucedió antes. Dirá lo mismo otra vez. La zona de muerte. ¿Quién está en peligro? 743.209 estadounidenses. Déjeme desglosar ese número porque es fácil de decir y genuinamente difícil de absorber. Alrededor de 140.000 de esas personas viven en comunidades costeras situadas directamente dentro de las zonas principales de inundación de tsunami. En una ruptura total de Cascadia, tienen 15 a 30 minutos para llegar a tierras altas, 15 a 30 minutos para despertar, tomar a sus hijos, salir por la puerta y alcanzar altura en la oscuridad. En carreteras ya agrietadas por 4 minutos de sacudida de magnitud 9, pasar puentes que ya pueden estar en el río, pasar líneas de gas que pueden estar ardiendo. He leído el modelado de evacuación de la FEMA para la costa de Oregón, las proyecciones de supervivencia para las personas que no llegan a tierras altas en 20 minutos, no son números que leeré en voz alta sin pausar primero. Son así de malos. Más allá de la costa, la zona de muerte se expande dramáticamente. Portland se asienta sobre enormes depósitos de suelo licuables. Sedimento saturado que bajo una sacudida violenta deja de comportarse como suelo y comienza a comportarse como líquido. Los edificios se hunden, las carreteras se abren, tuberías de agua, líneas de gas. Toda la infraestructura enterrada de una gran ciudad estadounidense falla simultáneamente a lo largo de cientos de millas cuadradas. Seattle enfrenta el mismo problema empeorado por la geografía de Puget Sound. Gran parte de la ciudad está construida sobre tierras de marea rellenadas, que se licuan bajo una sacudida extrema. El acceso posterior al terremoto para vehículos de emergencia se vuelve casi imposible cuando los puentes caen, y los puentes caerán. El Departamento de Transporte de Oregón evaluó los corredores de la Autopista 1 y la Carretera Interestatal 5 y descubrió que la gran mayoría fueron construidos antes de los códigos sísmicos modernos.
El corredor de la 5, la arteria principal que conecta toda la costa oeste, se corta en múltiples puntos simultáneamente. Agreguen Canadá y la población total afectada supera los 10 millones. 743.209 son solo los estadounidenses, solo los que están en el camino directo. Infraestructura al límite. Hay un hospital en Seaside, Oregón. No voy a decir nada despectivo sobre las personas que trabajan allí porque están haciendo un trabajo extraordinario en circunstancias difíciles, pero el hospital se asienta dentro de la zona de inundación de tsunami. Cuando llega el tsunami de Cascadia, el hospital queda bajo el agua. Hay escuelas en Cannon Beach y en Seaside y en Long Beach, Washington, que se asientan en la zona de inundación. Oregón ha estado construyendo estructuras de evacuación vertical, esencialmente torres de concreto reforzado a las que la gente puede subir para llegar a un lugar seguro por encima de la altura de la ola. Pero el programa de construcción está infrafinanciado, retrasado y cubre solo una fracción de las comunidades que las necesitan. Aquí hay un detalle que me parece genuinamente impresionante. La infraestructura de tratamiento de agua para Portland y el área metropolitana circundante incluye instalaciones construidas sobre suelo licuable que los ingenieros han evaluado con una alta probabilidad de falla en un evento de magnitud 9. Después de una ruptura total de Cascadia, el área metropolitana de Portland, una de las 25 áreas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos, enfrenta la perspectiva de no tener un sistema municipal de agua funcional. Sin agua, no hay extinción de incendios. Y un terremoto de magnitud 9 en un área urbana con líneas de gas rotas iniciará docenas, potencialmente cientos de incendios simultáneos. Sin agua, esos incendios arden. Pacific Gas and Electric, el equivalente en el noroeste del Pacífico. La infraestructura regional de transmisión eléctrica funciona en una red de líneas de transmisión de alto voltaje y subestaciones que cruzan terrenos activos de deslizamientos de tierra y corredores fluviales en todo el noroeste del Pacífico. La FEMA estima que el servicio eléctrico a grandes porciones de Oregón y Washington se interrumpiría durante semanas o meses después de un evento total de Cascadia. La red de distribución de gas natural presenta quizás el peligro secundario más amenazante para la vida de inmediato. Las líneas de gas corren debajo de prácticamente todos los vecindarios en Portland y Seattle. El asentamiento diferencial del suelo licuable durante un evento de magnitud 9, donde diferentes secciones del suelo se hunden por diferentes cantidades, cortará las líneas de gas enterradas en miles de ubicaciones. Los incendios resultantes que se encienden simultáneamente en ambas ciudades inmediatamente después de un terremoto que ya ha comprometido todos los sistemas de respuesta a emergencias representan un escenario catastrófico que los planificadores de emergencia han modelado repetidamente y no han encontrado ninguna solución satisfactoria. Solo diré esto claramente porque creo que necesita ser dicho claramente. El noroeste del Pacífico no está listo para esto. Nadie está fingiendo que está listo para esto. La pregunta es qué hacemos al respecto y cuánto tiempo nos queda. Las historias humanas. Robert Gallagher ha operado una tienda de carnada en Seaside, Oregón durante 31 años. Su tienda se encuentra a 4 cuadras de la playa. Ha oído hablar de Cascadia. Ha asistido a las reuniones de preparación comunitaria. Tiene una mochila lista junto a la puerta y un plan para llegar al sendero Tamuk Head, que se asienta por encima de los niveles de inundación de tsunami. Si el suelo alguna vez comienza a sacudirse, de la forma en que se sacudió en 1700, pero la madre de Robert tiene 84 años y vive a 2 cuadras de distancia. Ella no puede correr. Ella no puede subir un sendero. Cuando leí su historia en el reporte de los Oregonians sobre la preparación para Cascadia el año pasado, dijo algo sobre lo que pienso constantemente. Dijo, sé lo que se supone que debo hacer, solo sé que no lo haré. No sin ella. A 7 millas de la costa de Seaside, el pueblo de Cannon Beach se asienta casi en su totalidad dentro de la zona de inundación de tsunami. El icónico Haystack Rock del pueblo, la pila marina de 335 pies que aparece en aproximadamente el 40% de toda la fotografía de turismo del noroeste del Pacífico, seguirá en pie después del tsunami. Haystack Rock es basalto. Pesa millones de toneladas. El pueblo a su alrededor no correrá con la misma suerte. Las comunidades pesqueras de Westport y Grayland, en la costa de Washington, se asientan en una península estrecha con una carretera de entrada y una carretera de salida. Esa carretera cruza terrenos bajos. El modelado de tsunami muestra la inundación de la única ruta de escape minutos después de una ruptura total de Cascadia. Los planificadores de emergencia han identificado un montículo de evacuación vertical
una estructura de tierra levantada artificialmente como la opción principal de supervivencia para las personas que no pueden escapar de la península a tiempo. El montículo puede albergar aproximadamente 1,000 personas. La población de Westport es de aproximadamente 2,300. No estoy tratando de ser sombrío por el simple hecho de ser sombrío. Estos números importan. Estas personas importan. Y el hecho de que hemos sabido sobre este peligro desde la década de los 80 y no hemos financiado la infraestructura de preparación a un nivel acorde con el riesgo es algo que debería hacer que cada estadounidense que vive al oeste de las cascadas se sienta muy incómodo. Los sistemas de alerta son suficientes. Shake Alert. Puede que hayas oído hablar de él. El sistema de alerta temprana de terremotos operado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos que cubre la costa oeste detecta las ondas P de un terremoto, que se mueven rápido pero son menos destructivas, y transmite una advertencia antes de que lleguen las ondas S, que son más lentas y dañinas. Funciona. Es una tecnología genuinamente valiosa. Para un terremoto costero superficial centrado cerca de una ciudad, Shake Alert puede proporcionar de 10 a 30 segundos de advertencia. Para una ruptura total de Cascadia que se origina a 50 a 100 millas mar adentro y dura de 3 a 5 minutos, Shake Alert proporciona una advertencia que llega aproximadamente 60 a 90 segundos antes de que comience la sacudida fuerte en la costa y de 2 a 4 minutos antes de que la sacudida fuerte llegue a Portland y Seattle. Eso es suficiente tiempo para agacharse, cubrirse y sostenerse. No es suficiente tiempo para conducir a tierras altas. No es suficiente tiempo para llegar a un hospital si ya estás herido. Es una advertencia en el sentido de que te dice que algo terrible está comenzando, no una advertencia en el sentido de que te da tiempo para escapar. Para el tsunami, la situación es simultáneamente mejor y peor. La red de boyas DART en el noreste del Pacífico es una tecnología genuinamente impresionante. Las boyas detectan cambios de presión en el lecho marino consistentes con la generación de tsunamis minutos después de una ruptura de Cascadia y transmiten datos al Centro Nacional de Alerta de Tsunamis en Palmer, Alaska, que puede emitir advertencias oficiales dentro de 3 a 5 minutos de la ruptura. La advertencia llegaría a los teléfonos celulares en toda la costa del noroeste del Pacífico, casi de inmediato. Aquí está el problema. El tsunami generado por una ruptura total de Cascadia. Un tsunami local generado directamente mar adentro llega a la costa de Oregón y Washington dentro de 15 a 25 minutos del terremoto. Las personas en Seaside, en Cannon Beach, en Westport y en Long Beach seguirán experimentando una sacudida violenta de un terremoto de 4 minutos cuando llegue la advertencia oficial de tsunami. Las carreteras estarán dañadas, los puentes pueden estar caídos y tienen 15 a 25 minutos. California tiene tiempos de evacuación de tsunami significativamente mejores, porque la falla de Cascadia está más lejos de la costa del norte de California que de Oregón y Washington, pero incluso allí, el intervalo entre la advertencia y la llegada de la ola es incómodamente ajustado para las comunidades construidas en terreno costero bajo. Seré honesto de nuevo, para una parte significativa de los 743,209 personas en la zona de peligro principal, el sistema de alerta es necesario pero no suficiente. Salva vidas. No salva todas las vidas que podrían salvarse con una mejor infraestructura. ¿Qué viene después de la catástrofe en cascada? Déjenme guiarlos a través de las 48 horas después de una ruptura total de Cascadia, porque creo que la gente lo imagina como un evento que termina cuando la sacudida se detiene. No termina cuando la sacudida se detiene. La sacudida dura 3 a 5 minutos. En ese tiempo, la línea costera se hunde de 3 a 6 pies. El suelo del Valle de Willamette, subacido por sedimentos licuables, experimenta una falla generalizada del suelo. Portland pierde un estimado de 40,000 a 80,000 edificios por colapso o daño estructural severo en los escenarios de modelado de la FEMA. El costo de Seattle es comparable. Dentro de 15 a 25 minutos, la primera ola de tsunami golpea la costa de Oregón y Washington. No es una ola, es una serie de olas que llegan durante 6 a 8 horas. Algunas de las olas posteriores pueden ser más grandes que la primera. La inundación en áreas costeras bajas alcanza profundidades de 10, 20, 40 pies en algunas ubicaciones. Todo en la zona del tsunami es destruido o severamente dañado. Esto incluye los puertos pesqueros, la infraestructura portuaria, el sistema de carreteras costeras y cada edificio que no fue diseñado específicamente para soportar la inundación. Dentro de horas comienzan los incendios.
Las rupturas de líneas de gas en Portland y Seattle se encienden simultáneamente. Sin sistemas de agua funcionales, sin carreteras accesibles para los vehículos de bomberos, los incendios se propagan. El término terremoto de fuego tiene su propio capítulo en la literatura de planificación de desastres. San Francisco, en 1906, perdió más por el fuego que por el terremoto mismo. Portland y Seattle enfrentan la misma dinámica. Dentro de 24 horas, el noroeste del Pacífico está efectivamente aislado. La carretera interestatal 5 está cortada. La autopista 1 a lo largo de la costa está destruida. Las líneas ferroviarias que cruzan las cascadas están dañadas por deslizamientos de tierra provocados por el terremoto. Los aeropuertos en Portland y Seattle, ambos construidos sobre relleno licuable o cerca de terreno licuable, están dañados. El puerto de Portland y el puerto de Seattle, que juntos manejan una porción significativa del envío de contenedores de la costa oeste, están destruidos. Las consecuencias económicas se extienden inmediatamente al nivel nacional. El noroeste del Pacífico suministra una parte desproporcionada de la madera blanda de la nación, productos agrícolas del Valle de Willamette y la producción del sector tecnológico concentrada en el área metropolitana de Seattle. Las instalaciones de producción de Boeing en el área de Puget Sound se encuentran dentro de zonas de peligro de sacudida de moderado a alto. Las empresas tecnológicas con sede en Seattle enfrentan meses de interrupción de la infraestructura. El ejercicio Cascadia Rising de la FEMA, en 2016, una simulación de planificación, no un evento real, estimó que una ruptura total de Cascadia requeriría más recursos de la FEMA que cualquier desastre en la historia estadounidense, más que el huracán Katrina, más que el 11 de septiembre, más que cualquier evento al que la agencia haya respondido jamás. La agencia estimó que la recuperación total del noroeste del Pacífico a la funcionalidad previa al terremoto tomaría años a décadas, no meses, años a décadas. Y aquí está el detalle que genuinamente no puedo sacar de mi cabeza cuando pienso en esto. El modelado de la FEMA encontró que la línea de tiempo más probable para restaurar los servicios básicos, agua, energía, atención médica de emergencia al área metropolitana del Gran Portland después de una ruptura total de Cascadia es de 1 a 3 meses. 1 a 3 meses sin agua municipal confiable en una ciudad de 2,5 millones de personas. Dejen que eso se asiente. ¿Puede algo detener esto? No. Nada puede detener el terremoto. Nada puede detener el tsunami. La física de una placa tectónica subductora no responde a la inversión en infraestructura o la voluntad política, o qué tanto preferiríamos que esto no sucediera. Cascadilla se romperá. La única variable es cuándo. Lo que puede cambiar es cuántas personas mueren cuando lo haga. Y en esa pregunta, la respuesta es genuinamente significativa. El programa de evacuación vertical de Oregón, si se financiara y construyera completamente, podría salvar decenas de miles de vidas en comunidades costeras donde el escape por carretera es imposible. El programa no está totalmente financiado, no está totalmente construido. La modernización sísmica de los puentes en el corredor de la Interestatal 5 y en la carretera 30 en el área metropolitana de Portland preservaría las rutas de evacuación y respuesta a emergencias. El programa de modernización existe, está retrasado y mal financiado. Las actualizaciones sísmicas de hospitales, mover instalaciones de cuidados críticos fuera de zonas de licuefacción, modernizar las instalaciones existentes para sobrevivir a una sacudida de magnitud. 9 están en marcha tanto en Oregón como en Washington, pero no están completas. La línea de tiempo para la finalización a los niveles de financiación actuales se extiende más allá de 2035. El sistema Shake Alert necesita una educación pública ampliada. Saber que la alerta significa agacharse, cubrirse, sostenerse y no intentar conducir a ningún lado salva vidas. El porcentaje de residentes del noroeste del Pacífico que realmente han practicado esto y saben cómo suena la alerta es menor de lo que los administradores de emergencias quieren que sea. Aquí está la verdad incómoda que los científicos y administradores de emergencias dicen en privado y a veces en público. Los Estados Unidos gastan miles de millones de dólares anualmente en respuesta a desastres. Gastan una fracción de eso en prevención de desastres y preparación para eventos catastróficos conocidos, modelados y de alta probabilidad. Sabemos que Cascadia viene. Lo sabemos desde la década de los 80. La brecha de preparación entre lo que sabemos y lo que hemos construido es una elección de política, y las elecciones de política pueden cambiar. Simplemente no han cambiado lo suficientemente rápido. 326 años.
Ese es el tiempo que ha pasado desde que la falla de Cascadia liberó por última vez su energía almacenada en un evento de ruptura total. El intervalo de retorno promedio geológico está en algún lugar entre 200 y 500 años. Estamos dentro de esa ventana. Hemos estado dentro de esa ventana durante décadas. Cada año la carga de tensión en la zona bloqueada aumenta. Cada ciclo ETS carga la interfaz de la falla un poco más. Cada episodio de deslizamiento lento transfiere un poco más de energía hacia arriba sobre la sección de la falla que está congelada y esperando. Los datos de los sensores que salen del observatorio Neptune en mayo de 2026 no son prueba de que el terremoto sea mañana. Quiero ser claro al respecto. La ciencia no funciona de esa manera. Y cualquiera que te diga que sabe la fecha exacta de la próxima ruptura de Cascadia no está siendo directo contigo. Las señales son anómalas. Están fuera del rango documentado de observaciones de monitoreo anteriores. Justifican una atención a un nivel que ha provocado una revisión oficial de preparación federal. Esa es la evaluación honesta. Lo que no está en duda es el panorama más amplio. La zona de subducción de Cascadia es una de las características geológicas más peligrosas en el continente norteamericano. Está cargada con 3 siglos de energía de tensión acumulada. Está rodeada por algunos de los terrenos costeros más densamente poblados en el oeste de los Estados Unidos. Y la infraestructura sentada sobre ella, construida durante un periodo en el que la amenaza era desconocida o ignorada, no está a la altura del evento que viene. 743.209 estadounidenses viven en la zona de peligro principal. Se despiertan cada mañana en un suelo que está, en un sentido geológico, en tiempo prestado. Algunos de ellos lo saben. La mayoría pasa sus días bebiendo su café, llevando a sus hijos a la escuela, conduciendo a través de puentes calificados como inadecuados para la sacudida, que eventualmente llegará sin pensar en lo que hay debajo de sus pies. Yo pienso en lo que hay debajo de sus pies. Pienso en ello bastante a menudo en realidad, lo cual probablemente explica algunas cosas sobre mí personalmente, pero también pienso en las personas que están trabajando en este problema. Los científicos que ejecutan las redes de monitoreo, los ingenieros que diseñan estructuras de evacuación vertical con presupuestos ajustados, los administradores de emergencias que ejecutan ejercicios de preparación para un evento que no tiene un precedente moderno real. Esas personas merecen más recursos, más urgencia y más atención pública de la que reciben actualmente. Porque cuando el suelo comience a sacudirse a las 3 de la mañana, en cualquier mañana en la que la falla de Cascadia finalmente decida que ha aguantado lo suficiente, el tiempo para la preparación habrá terminado. El noroeste del Pacífico es uno de los lugares más hermosos en este planeta. La costa de Oregón al atardecer es algo que genuinamente creo que todos deberían ver al menos una vez. Las cascadas a principios de verano, el desfiladero del río Columbia, Puget Sound en una mañana clara. Estos son lugares extraordinarios. Y las personas que viven allí y los aman merecen saber lo que viene y merecen un gobierno que haya tomado la amenaza lo suficientemente en serio como para hacer algo al respecto. La falla está bloqueada. La presión está aumentando. Los sensores están observando. Y en algún lugar bajo las frías aguas grises del Pacífico Noreste, la placa de Juan de Fuca está empujando y empujando y empujando. Ha estado empujando durante 326 años. No empujará para siempre. Si estás en algún lugar del noroeste del Pacífico, conoce tu zona de tsunami, conoce tu ruta de evacuación, conoce cómo suena la alerta de sacudida, mantén una mochila lista. Ten un plan que no dependa de que las carreteras estén intactas. Y tal vez, solo por esta vez, no esperes hasta que sean las 3 de la mañana y el suelo se esté moviendo para comenzar a prestar atención. Soy Daniel. Esto es Desastres Naturales. Manténganse a salvo ahí fuera.